Patricia Conde siempre soñó con brillar. Desde pequeña, el baile era su refugio. Cada paso, cada giro, la hacía sentir viva. Pero a los 15 años, su vida da un giro inesperado. Ismael Rodríguez, un renombrado director, la elige entre más de 50 aspirantes para interpretar a Jacinta Cárdenas. La noticia la deja sin aliento. Es el momento que siempre anheló, pero también el inicio de una pesadilla. La presión se cierne sobre ella como una sombra. ¿Podrá cumplir con las expectativas? La emoción se mezcla con el miedo. Patricia se enfrenta a un dilema interno. ¿Debería seguir su pasión o rendirse ante el temor al fracaso? Cada día en la Academia de Arte Dramático se convierte en una batalla. Sus compañeros la miran con admiración, pero también con envidia. La competencia es feroz. Mientras ensaya, su mente se inunda de dudas. ¿Es realmente talentosa o solo una suerte pasajera? La voz de su madre resuena en su cabeza. Siempre debes ser la mejor. Esa frase la persigue. Patricia siente que cada movimiento debe ser perfecto. Un error podría arruinarlo todo. La presión se intensifica. Un día, mientras practica, se detiene. Mira su reflejo en el espejo. ¿Quién es realmente? ¿La joven que ama bailar o la chica que teme decepcionar a todos? La lucha interna se vuelve insoportable. La alegría del baile se transforma en una carga. ¿Es este el precio del éxito? En una noche oscura, Patricia recibe un mensaje de Ismael. Necesito que vengas a mi oficina. Su corazón late con fuerza. ¿Es una buena noticia o el final de su sueño? La incertidumbre la consume. Se siente atrapada entre el deseo de triunfar y el miedo a fracasar. El momento de la verdad se acerca. Patricia se pregunta, ¿vale la pena arriesgarlo todo por un sueño que podría desmoronarse en un instante? La respuesta parece lejana. En su mente, una pregunta resuena. ¿Qué pasará si no soy suficiente? La angustia la envuelve. ¿Podrá encontrar la fuerza para enfrentar su destino? La respuesta está a punto de revelarse. Pero el tiempo se agota. Patricia Conde brillaba en la pantalla. Su sonrisa iluminaba cada rincón. Pero detrás de esa imagen perfecta había un abismo. La fama la abrazaba, pero también la estrangulaba. Cada aplauso era un eco de inseguridades. Cada premio, un recordatorio de lo que podía perder. Las comparaciones eran constantes. Es mejor que él. Puede actuar como aquella otra. Las voces resonaban en su mente, como un eco interminable. Patricia se miraba al espejo y no reconocía a la mujer que veía. La presión de ser la mejor la consumía. ¿Era suficiente ser ella misma? ¿O debía convertirse en lo que otros esperaban? Las noches eran las más difíciles. La soledad se convertía en su única compañera. En medio de fiestas y eventos, se sentía vacía. Las risas a su alrededor eran un murmullo distante. La gente la admiraba, pero nadie la conocía. Nadie sabía de sus miedos, de sus dudas. La autenticidad se desvanecía en un mar de superficialidad. Un día, mientras caminaba por la ciudad, vio a una niña. La pequeña jugaba, riendo sin preocupaciones. Patricia sintió un nudo en el estómago. Esa inocencia, esa libertad, parecía un sueño lejano. ¿Cuándo había dejado de ser ella misma? ¿Cuándo había cambiado su esencia por un papel en una película? La pregunta la atormentaba. ¿Valía la pena el precio de la fama? La lucha interna se intensificaba. Por un lado, el deseo de brillar, de ser reconocida. Por otro, el anhelo de ser auténtica, de volver a ser la Patricia que solía ser. La balanza se inclinaba hacia la desesperación. Cada día, el mundo del espectáculo se tornaba más frío. Las sonrisas eran máscaras y las amistades, conveniencias. Patricia se sentía atrapada en un laberinto sin salida. La búsqueda de aprobación la alejaba de su verdadero yo. La presión era abrumadora. ¿Cómo podía encontrar su voz en un mundo que solo valoraba el ruido? La noche caía, y con ella, la incertidumbre. Patricia se sentó en su habitación, feos que no significaban nada. La pregunta seguía ahí, como un susurro persistente. ¿Quién soy realmente?
La respuesta se desvanecía en la oscuridad, dejándola sola con su tormento. La lucha por la autenticidad había comenzado. Patricia se miró en el espejo. La luz del baño iluminaba su rostro cansado. Las sombras bajo sus ojos contaban historias de noches sin dormir. Su carrera había despegado. ¿Pero a qué costo? Rodolfo, su esposo, la miraba desde la distancia. La chispa entre ellos se había apagado. Cada día, la presión aumentaba. Ser madre y actriz era un equilibrio inestable. Las expectativas la ahogaban. ¿Era posible tenerlo todo? La pregunta resonaba en su mente como un eco. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba en guerra. Recordó su primer papel. La emoción, la adrenalina, el aplauso del público. Pero ahora, el aplauso se sentía vacío. La fama no llenaba el vacío en su hogar. Rodolfo había dejado de sonreír. Las discusiones se volvieron comunes. Las palabras hirientes, cuchillos afilados que desgarraban su relación. Patricia se sentó en el borde de la cama. Miró el álbum de fotos, imágenes de un amor vibrante, de risas compartidas. ¿Dónde se había perdido esa conexión? La culpa la consumía. ¿Era egoísta por querer seguir su sueño? ¿O era más egoísta quedarse y arrastrar a Rodolfo a su infelicidad? La presión de ser perfecta la aplastaba. ¿Las redes sociales la juzgaban? ¿Por qué no tiene hijos aún? ¿Por qué no se dedica solo a la familia? Las críticas la perseguían. Se sentía atrapada en un laberinto sin salida. Un día, mientras caminaba por el parque, vio a una madre jugando con su hijo. La risa del niño resonaba en su corazón. Un destello de claridad la golpeó. ¿Qué era lo que realmente deseaba? La imagen de su carrera se desvaneció. La felicidad parecía más importante que el éxito. Patricia se dio cuenta de que había estado persiguiendo un sueño que no era suyo. La revelación la sacudió. La vida no se trataba solo de brillar en la pantalla. Se trataba de amor, de conexión, de ser auténtica. Con lágrimas en los ojos, decidió que era hora de cambiar. La vida era demasiado corta para vivirla en un escenario. La verdadera actuación estaba en ser fiel a sí misma. La decisión no sería fácil, pero era necesaria. Patricia sabía que debía enfrentar su verdad. La búsqueda de su felicidad personal había comenzado. Patricia se detiene frente a la puerta de su casa. La luz del atardecer se filtra a través de las hojas de los árboles, creando sombras danzantes en el suelo. Su corazón late con fuerza. Ha tomado una decisión: dejar el cine, dejar la fama. Pero, ¿a qué precio? La vida en el set siempre fue un torbellino. Risas, luces brillantes, aplausos ensordecedores. Pero también había soledad. La fama, un monstruo que devoraba su tiempo y su esencia. Ahora, frente a su hogar, siente que ha recuperado algo perdido: su familia. Pero la culpa la consume. ¿Es correcto renunciar a su pasión? Mientras observa a sus hijos jugar en el jardín, una parte de ella se siente feliz. Ellos son su razón, pero otra parte grita en silencio. ¿Qué pasará con sus sueños, con las historias que aún quiere contar? La lucha interna es feroz. La paz que busca parece un espejismo. Recuerda las noches en vela, los guiones que nunca terminaron, las audiciones que la hicieron sentir viva. Cada papel, una parte de su alma. Ahora todo eso se siente distante. La decisión de alejarse del cine es liberadora, pero también un sacrificio. ¿Es posible encontrar la felicidad al renunciar a lo que amas? Patricia se sienta en el borde de la acera. La brisa acaricia su rostro, pero no puede escapar de sus pensamientos. La presión de la fama la había llevado al borde. Pero ahora, al mirar a sus hijos, siente que ha tomado el camino correcto. Sin embargo, la sombra de la duda persiste. ¿Está traicionando su verdadero yo? La culpa se convierte en un eco en su mente. ¿Es egoísta querer ser feliz? ¿O es más egoísta dejar de lado su pasión? La pregunta la atormenta. La vida familiar es gratificante, pero el cine siempre fue su refugio. La lucha entre lo que ama y lo que debe hacer es desgarradora. Un rayo de sol ilumina su rostro.
Patricia, respira hondo. Quizás, solo quizás, el sacrificio no sea el final. Tal vez sea un nuevo comienzo. Pero, ¿cómo reconciliar su amor por el cine con su amor por su familia? La respuesta sigue siendo un misterio. La paz parece inalcanzable, pero la esperanza comienza a florecer en su corazón. ¿Podrá encontrar un equilibrio? La historia apenas comienza. Años después, Patricia se encuentra en un lugar inesperado. Lejos de las luces brillantes y el bullicio del cine, ha construido una vida tranquila con sus hijos. Cada día es un regalo, pero también un recordatorio de lo que dejó atrás. La risa de sus pequeños resuena en la casa, pero en su corazón, una sombra persiste. Patricia mira por la ventana. El sol se oculta, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Recuerda sus días en el escenario, la adrenalina, el aplauso. ¿Fue realmente una elección dejarlo todo? La pregunta la atormenta. ¿Encontró la felicidad al renunciar a sus sueños? ¿O, por el contrario, se condenó a una vida de anhelos no cumplidos? Cada vez que sus hijos le preguntan sobre su pasado, siente un nudo en el estómago. ¿Debería contarles sobre sus éxitos? ¿O protegerlos de la dura realidad de un mundo que puede ser cruel? La lucha interna es feroz. Patricia quiere ser un ejemplo de resiliencia, pero también teme que su historia se convierta en una advertencia. Mientras juega con ellos, una parte de su mente se escapa. Se pregunta si el sacrificio valió la pena. La vida familiar es hermosa, pero el eco de los escenarios vacíos la persigue. Las decisiones que tomó la llevaron a este momento, pero ¿a qué costo? La felicidad parece un espejismo, siempre a la distancia. En las noches solitarias, cuando sus hijos duermen, Patricia se sienta en la oscuridad. La luz de su teléfono ilumina su rostro. Busca videos de sus actuaciones pasadas. Cada imagen es un recordatorio de lo que fue. Las emociones la abruman. La pasión, el dolor, la gloria. Todo lo que dejó atrás por amor. La lucha entre el deber y el deseo la consume. ¿Es egoísta querer volver? ¿O es un acto de valentía buscar lo que realmente la hace feliz? La vida es un delicado equilibrio entre lo que queremos y lo que debemos hacer. Patricia se siente atrapada en esa balanza. La cámara se aleja lentamente, capturando su expresión de conflicto. La audiencia siente su dolor, su amor, su lucha. La historia de Patricia es un reflejo de todos nosotros. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Seguirías tus sueños o elegirías la seguridad del amor familiar? La inquietante reflexión queda en el aire. Si quieres conocer más sobre la vida de Patricia y su legado, suscríbete y acompáñanos en nuestro próximo video.